Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy, martes santo, continuamos con nuestra catequesis sobre el por qué debemos confesar nuestros pecados. El sacramento de la confesión, instituido por el mismo Señor Jesucristo, como lo vamos a ver. Ayer estábamos meditando sobre la condición de pecadores. Todos somos pecadores. En todo hemos pecado. No hay una raza humana distinta a otra. No hay clase de personas para decir estos no pecan o estos no pecan en tal cosa, aquellos sí. Y quienes se escandalizan de esas cosas están olvidando de que todos fuimos creados del mismo barro y todos vivimos la misma debilidad ante el pecado. Porque si usted no ha cometido X pecado, es por misericordia de Dios. No es porque usted sea más fuerte que otra persona. Gran pecado que debemos confesar y que muchas veces no se confiesa es la de haber hecho distinciones entre personas por los pecados cometidos. Si usted en algún momento se ha sentido mejor porque no ha cometido tal pecado, tal otro, porque es un pecado vergonzoso, y usted se ha sentido mejor que otra persona, se ha sentido diferente, yo le diría, debe confesar eso, porque eso es pecado. No solamente el hecho de cometer tal pecado, sino el hecho de sentirse diferente, de sentirse superior, porque no ha cometido ese pecado. Entre las mismas familias se han hecho divisiones, separaciones. Han catalogado a un hermano, a un tío, a un primo, como de otra categoría, porque ha caído en pecados no aceptables, no, que son vergonzosos, como digo. Todos somos iguales. Si no hemos cometido tal pecado es por misericordia de Dios, pero todos somos pecadores. Y el mismo hecho de escandalizarse es pecado. En la palabra de Dios encontramos también que el que peca debe confesar su pecado para que Dios lo perdone. Porque Dios nos quiere libres. Dios quiere quitar esa suciedad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, sobre todo. Dios nos quiere para Él y debe lavarnos de la suciedad del mundo.
Nacimos para Dios, nacimos para el cielo, y lo que se nos ha pegado de esta tierra, Dios quiere limpiarlo, y eso a través del perdón, cuando el pecador se arrepiente y vuelve a Él. Por eso, en el libro de Levítico, en el capítulo 5, versículos 5 al 6, dice el Señor: si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, deberá confesar aquello en que ha pecado. Dios nos quiere libres. Dios quiere que la salvación que su Hijo Jesucristo nos ha ganado con su preciosa sangre verdaderamente tenga efecto en nosotros. Y hay algo más. Yo haría un reto o pondría un reto a cualquier persona que me busque en toda la Biblia un versículo siquiera, uno solo, que diga que hay que confesarse con Dios y que no se puede confesar los pecados a un hombre. Óiganme bien, planteo ese reto. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que confesarse solo con Dios? ¿Dónde dice en la Biblia que no se puede confesar los pecados a un hombre? Lo dejo así. Si alguno lo encuentra, me lo hace saber. Por ahora les leo, les explico lo que yo sí he encontrado en la Biblia. Dice Levítico 5, 6. Además, presentará al Señor en reparación por el pecado que cometió una hembra del ganado menor, cordera o cabra, como sacrificio por el pecado. Ahí vemos que es necesario la penitencia, la reparación. Y dice más la Biblia, escuchen bien, presentará al Señor en reparación por el pecado. Y dice, y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. El sacerdote es el que practicará el rito de expiación por su pecado. Levítico capítulo 5, versículo 6. Sigamos leyendo la Biblia. Levítico 5, 17, 18. Si una persona peca, cometiendo sin darse cuenta alguna falta contra las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor y se reconoce culpable, deberá cargar con su culpa. Presentará al sacerdote un carnero del rebaño que no tenga ningún defecto o su equivalente en dinero,
como ofrenda de reparación. Entonces el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por la falta que cometió inadvertidamente, y así será perdonada. Clarísimo. Es el sacerdote el que hace la expiación, y por la expiación que hace el sacerdote, el pecador es perdonado. Y hay algo más en este libro del Levítico, cuando dice que el sacerdote es el que ofrece la expiación por los pecados. Dice que no es cualquier sacerdote. Debe ser un sacerdote legítimo, dice la Biblia. No es cualquier persona. Debe ser un sacerdote ungido, dice la Biblia, libro del Levítico. No cualquier sacerdote, no cualquier pastor, no cualquier líder religioso, ni cualquier persona. Un sacerdote legítimo, en este caso, como se trata del Antiguo Testamento, un sacerdote legítimo de la religión judía. En el caso nuestro, ya acomodando este texto al Nuevo Testamento, se trataría de un sacerdote legítimo del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Si las cosas son tan claras en la Biblia, ¿por qué ha habido tanta confusión? Yo pienso cuando reflexiono sobre el rechazo que ha habido a la Eucaristía, por ejemplo, a creer que Jesús está vivo, presente, real en el pan de la Eucaristía. Y cuando pienso en el rechazo que ha habido de ciertos grupos, de ciertas iglesias, entre comillas, que se llaman también cristianas, que usan la Biblia, ha habido este rechazo al sacramento de la confesión. ¿Saben qué pienso yo? Que precisamente porque son sacramentos verdaderos, porque la Biblia lo dice tan claro, y son sacramentos verdaderos, precisamente por eso el diablo no se ha metido y ellos no practican esto. Usted puede decirme que en iglesias estas o sectas o no sé, hacen de vez en cuando una simulación de comer pan, de tomar vino, pero no, nunca ninguno ha dicho, este es el sacramento de nuestra fe. Ninguno ha dicho, este es el cuerpo real de Jesucristo. Ninguno. No se han atrevido a tocar el sacramento como tal, porque yo pienso que en el fondo saben que eso no se puede tocar de esa manera porque es el sacramento de Dios. Igualmente con el sacramento de la confesión. Ellos saben, y el diablo sabe también, de qué se trata esto.
y cuán sagrado es. Es que en Juan 8:47 dice la palabra: el que es de Dios, escucha la palabra de Dios y entiende, comprende la palabra de Dios. Vamos a ver, en Lucas 17, 11 al 14, para que ustedes vean, recuerden ustedes este pasaje de los 10 leprosos. Empezaron a gritarle a Jesús: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús, al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Ven ustedes? ¿Por qué Jesús no los sanó de una vez? Hay una cosa clarísima en la Biblia. Desde el primer libro del Génesis hasta el último, el Apocalipsis, Dios no hace nada si no es con la colaboración del hombre. Así de claro. Ustedes tienen una idea, los que han leído menos la Biblia, pero tienen una idea. ¿Por qué Dios, así como creó el universo, por qué Dios no creó a todos los seres humanos de una vez? No, creó a un hombre y a una mujer y a ellos los hizo colaboradores suyos en la creación. Y les dijo: multiplíquense. ¿Ven ustedes? Porque Abraham lo puso Dios, lo llamó para que le fundara un pueblo. ¿Por qué no lo hizo Dios de una vez? Si tiene poder infinito. No, quiso pedirle colaboración al hombre, y en este caso llamando a Abraham y después a los jueces. ¿Por qué Dios no liberó al pueblo de Israel ya cuando estaba constituido como pueblo y había caído como prisionero, como esclavo en Egipto? ¿Por qué no lo liberó él solo? No, llamó a Moisés y le pidió a Moisés y después a Aarón. Y así, y después los reyes, y después los profetas. Y el último profeta, Juan el Bautista. Después Jesucristo, ya Dios vivo, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en medio de su pueblo, predicando, sanando, y algo muy importante, consiguiendo adeptos, discípulos, apóstoles, para que continuaran su obra. Dios nunca hizo nada sin la participación, sin la colaboración de los hombres. Y aquí lo vemos. Los leprosos le gritan: Maestro, ten compasión de nosotros. Y el Señor les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y no está hablando de los sacerdotes de la iglesia. No, todavía no había fundado la iglesia. Está hablando de los sacerdotes del pueblo judío. El Señor es así. En Santiago 5:16 dice: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Ojo, nos pide confesarnos con otro hombre.
nos pide confesarnos con otro hombre. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Hay una cosa, porque como a veces no hay honestidad, perdone que lo diga así, honestidad no hay ni siquiera para tratar la palabra de Dios, y no tienen temor de Dios. Ustedes me han escuchado que yo he venido poco a poco dándole citas bíblicas, y vean cómo poco a poco vamos descubriendo que los pecados deben ser presentados, confesados a un hombre, un sacerdote legítimo, un sacerdote ungido, uno, dice Levítico. Así, ahora Jesús manda a los leprosos a los sacerdotes. Pues entonces, y ahorita vamos a ver otra cosa, pero el problema de este versículo, vean que es un versículo nada más, que porque dice, reconozcan sus pecados unos ante otros, entonces de, hay algunos que dicen que es ante, ante la comunidad, que hay que reconocer los pecados, no ante un hombre solo, sino ante muchos, ante la comunidad. Y se basan en esto para decir que la confesión sacramental, como lo hacemos los católicos, no es, sino que es ante la comunidad. Así como que yo vaya a la asamblea, al grupo, y diga, bueno, hermanos, cometí tal pecado o tales pecados. Si usted quiere tomarlo así, pues usted lo sabrá. Pero no creo que sea muy honesto, por dos razones. Porque aquí en ningún momento dice eso. Aquí es cierto, dice, reconozcan sus pecados unos ante otros, pero eso no está negando que ese unos ante otros sea yo delante de mi sacerdote. No está negando eso. Y por otro lado, ya se las he dado las citas y les seguiré dando. Lo que enseña la Biblia es confesar el pecado delante de otro, uno que es el sacerdote. En Marcos 1:4 al 5 dice, es así como Juan Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados. A Juan y ser bautizados por él en el río Jordán. Acudían a Juan, no acudían ahí a la comunidad, no acudían a los demás, a Juan acudían. Y lo más grande, para ir terminando, lo más grande es cuando ya no es la palabra de Dios, digamos así en general, sino es la palabra de Dios por la propia boca de Dios. No sé si me doy a entender. La que nos explica, la que da las disposiciones de cómo confesar los pecados. Vean ustedes, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23.
Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Qué más claro necesita una persona que se le habla para que entienda esto? ¿Qué más claridad necesita? ¿O cuánta más claridad? Como el Padre me envió, así los envío yo. Ahí está. 1. Como el hombre no puede perdonar pecados, y nunca la Iglesia Católica ni ningún sacerdote hemos dicho que nosotros tenemos el poder de perdonar los pecados, en cuanto que yo soy poderoso, que tengo ese poder yo de mí mismo, nunca lo hemos dicho así. Entonces, como yo no tengo ningún poder de perdonar pecados, en cuanto yo humano, dice Jesús: como el Padre me envió, así los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que me da el poder al sacerdote para perdonar los pecados. Es el Espíritu Santo el que me capacita para que yo pueda perdonar los pecados a mis hermanos. Yo, hombre pecador, pero no es con mi poder, sino con el poder del Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. No puedo entender, perdonen que lo diga así, redundando, no puedo entender que una persona no entienda. Y para remachar, porque esto nada más es un remache, vean ustedes 2 Corintios 5:18. Y todo proviene de Dios. ¿De dónde viene el perdón de los pecados? De Dios. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Es en Cristo, por la sangre preciosísima de Cristo, por la que recibimos el perdón de los pecados. Cristo fue quien nos alcanzó el perdón en la cruz. Eso es así. Pero vean, ahí no queda. Eso es lo que muchos hermanitos no entienden o no quieren entender, no quieren aceptar. Ahí no queda la cosa. Que ya Cristo me salvó, dicen. Y yo les contesto: sí, claro que sí, ya Cristo nos salvó. ¿Quién ha dicho que no? Sino, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Que ya Cristo nos perdonó todos los pecados.
Sí, claro que sí, ya el Padre Eterno, ya Cristo Jesús, ya el Espíritu Santo perdonó todos los pecados. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Así es. Pero, oigan lo que viene, lo que dice aquí, 2 Corintios 5:18. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Ya, claro, nos confió el ministerio de la reconciliación. Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó, pero Cristo mismo dio a los apóstoles un ministerio, o sea, un servicio a prestar, una misión. ¿Cuál? La de reconciliar a los hombres con Dios, a los pecadores con Dios, porque somos pecadores. En todo hemos pecado, y no será hasta el último momento, cuando la muerte llegue, que dejemos de pecar. Por eso San Juan dice en la primera carta: hijitos, no pequéis, pero si pecáis, recordad que tenéis un intermediario ante el Padre, y ustedes y vosotros. Debemos recurrir al ministerio de la reconciliación cuando hemos pecado. Debemos ser humildes en aceptar la verdad de la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos la dice, nos la revela. Si todo se hubiera quedado en la cruz de Cristo, como dicen ellos, que es cierto en sentido profundo, Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó, eso es cierto. Pero si todo se hubiera quedado allí, entonces o no seríamos pecadores nosotros, no hubiéramos pecado más, o qué. Pero no, la palabra de Dios, Cristo mismo, después de su muerte y después de su resurrección, fue cuando le dijo a los apóstoles, vuelvo a repetir, Juan 20, 21, 23, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y sopló sobre ellos, dándoles el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo y vayan. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les quedan perdonados. 2 Corintios 5:19, ya terminé. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él. Claro que sí, en Cristo, no en ningún hombre, en Cristo. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, claro que sí, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. La reconciliación se refiere a los pecados de las personas que cometemos pecado y que debemos humildemente recurrir al sacramento. Tanto que en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, nos dice Pablo: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara
por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios a la manera como Dios manda y quiere que nos reconciliemos, y no como a una persona o a otra o a usted se le antoje o se le ocurra que debe ser así. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que Dios me los bendiga, los amo mucho. Muchísimas gracias por escucharme. Creo que esta catequesis sobre la confesión de los pecados, pues deja en claridad todo lo que podíamos necesitar para tener esa actitud humilde y recurrir al sacramento, a recibir el perdón y la paz del Señor. Nacimos para el cielo, no para este mundo, y al cielo solo entran los que están limpios, los que se han purificado en la sangre del Cordero. Recordémoslo, la única manera de lavar nuestro pecado en esa sangre preciosa es confesando el pecado y comulgando su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Un abrazo a todos y si Dios quiere nos encontramos mañana.